É ou não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz que toda a verdade é que só... Bienvenidos a bordo. Tenemos el bono de los 5.000 pesos, una medida típicamente cristinista, que Macri ha firmado con alguna ligereza, sobre todo para ciertos empresarios o ciertas empresas que no calculaban esta decisión arbitraria y casi demagógica del presidente, por lo menos para los intereses de esas empresas. Porque, por ejemplo, hay empresas que firmaron paritarias, acuerdos con su personal o con su gremio, con la cláusula gatillo. Esto es, recomponen los ingresos de acuerdo a la suba de la inflación. Y además se comprometieron y firmaron a dar un bono de 3.000 pesos porque les iba más o menos bien o porque se comprometieron a eso. Pero ahora tienen que cumplir con la cláusula gatillo, dar los 3.000 pesos que prometieron para fin de año y además tienen que dar los 5.000. Y hay empresas que no están en esas condiciones. Y como no lo quieren pagar, los empleados dicen que les corresponde que se lo paguen y si no van a la huelga. O sea que, sí, el presidente es un fabricante de conflictos porque con la plata de los otros es particularmente calificado, generoso. Del mismo modo, uno tendría que preguntarse por una declaración que hizo el nuevo titular de la Corte, el Carlos Rosenkrantz. A propósito del titular de la Corte, hoy tenemos un miembro, un par de Rosenkrantz invitado al programa, que es el doctor Horacio Rosati, a quien ya pueden ver de frente y perfil. Pero me voy a referir para no incluirlo en la conversación con Rosati, a un comentario que hizo el doctor Rosenkrantz. Porque verdaderamente alguien que ha estado trabajando como abogado de infinidad de empresas multinacionales, todas grandes, con una aptitud importante en materia económica y conocimiento, es inexplicable que este hombre haya dicho que solo vale el tema de la aplicación de ganancias dentro del universo judicial si se da un aumento igual a lo que se le restaría por el pago de los impuestos. Esto es, lo que se le quita con la derecha se compensa con la izquierda. Esto no figura en ningún manual, ni siquiera se le ocurre a Moyano, no se le ocurrió a Gualdini. Y la verdad que creo que al resto de la población, ese tipo de componenda, ridícula componenda, es tratarnos de imbéciles. Y es inadmisible que una persona que es miembro de la Corte tenga no una opinión de esas características, sino que piense que una solución puede ser esa. Inexplicable. Aunque hay un antecedente. Creo que en el Banco Provincia, como tenían que aplicarles determinados impuestos, se los compensaron. Total, es la plata de todos, menos la de ellos. Les doy un nombre porque en la Corte, ya que estamos hablando del tema de la Corte, en algún momento va a ingresar una mujer. Sea porque finalmente el gobierno quiere echarlo a Lorenzetti y termina echándolo, o porque la señora Hayton cumple determinada cantidad de tiempo y también se va. Pero anoten nombres de mujeres y vamos a empezar ya en este conteo nuevo. Les doy el nombre de María Susana Najurieta. Es jueza de la Cámara de Apelaciones. Ha sido, para el vulgo, premio Conex. Anótenla. Es parte de algo que va a venir en algún momento. En materia de juicios, esta semana va a haber novedades con el tema de los cuadernos. Posiblemente haya nuevas detenciones, procesamientos que están suspendidos de hace tiempo, gente que va a postular no figurar dentro de la carátula de la asociación ilícita
Y hay una pregunta general. Como apareció imputado Marcelo Midling, el hombre que le adquirió la empresa presuntamente al primo del presidente Macri, quien a su vez presuntamente se la había adquirido a Macri, y está complicado en el tema de Odebrecht y eventualmente también en el tema de los cuadernos, muchos querían saber qué podría ocurrir. Y además la situación internacional que podría producirse debido a que Midling ahora se ha hecho cargo del edificio homenaje en honor del Holocausto. Va a resultar bastante curioso que castiguen con un procesamiento al hombre que está a cargo del recuerdo del Holocausto en la Argentina. Vamos a la política, a un dato, a mi juicio, bastante interesante, del cual ustedes pueden pensar un rato más tarde. Parece que la señora Cristina de Kirchner, al margen de si va como candidata, no va como candidata, si va a la provincia de Buenos Aires, si va a la presidencia o se queda en la casa con los nietitos, está inquieta por la situación que podría sobrevenir en la Argentina en el caso de que Macri no fuera de nuevo elegido presidente. Esto es, ¿cuál es la situación económica que le queda a la Argentina después del 2019? ¿Cuál es la impresión tan proclamada y difundida de que en Estados Unidos los mercados se escandalizarían con la vuelta del peronismo y la vuelta de Cristina como presidente? ¿Y cuál verdaderamente es el grado, la magnitud de este acontecimiento si se llegara a producir? ¿Qué hizo Cristina? Bueno, llamó a un hombre del mercado para interrogarlo sobre esta eventualidad, para saber verdaderamente cuánta certeza había en toda esta difusión, especialmente que sale en determinados diarios de la Argentina. ¿A quién convocó? A alguien que fue funcionario del gobierno de su marido y que fue embajador de ella. Un hombre que yo diría no debe ser considerado como neoliberal, sino como liberal, pero que para ustedes va a ser absolutamente novedoso. Ella convocó a Guillermo Nielsen para que Nielsen le explique verdaderamente si la Argentina va a tener esa cantidad de problemas, ese aislamiento monumental que se imaginan en el caso que ella pudiera ser de nuevo presidente o que el peronismo se hiciera cargo del poder. Esto me parece que es una noticia importante. No tanto la versión que hay sobre una especie de pacto secreto que hay entre Cristina, Moyano y el Papa. Esto es, los tres juntos, con sus distintos grupos o fuerzas, para los acontecimientos electorales del año que viene. Uno, como ustedes saben, pone la plata, tiene mucha experiencia, le puso plata a Menem, le puso plata a Néstor, no va a tener problemas en ponerle, le pone plata Independiente, ¿cómo no le va a poner plata a una sociedad de estas tres figuras? La otra pondría el espíritu. ¿Qué otra cosa puede poner el titular del Vaticano? Y Cristina podría poner, quizá, los votos. Es una alternativa interesante porque hay una versión periodística que dice que el Papa avala una conjunción de estas características siempre y cuando los participantes, las primeras figuras, hagan un renunciamiento a no postularse. Bueno, lo que no se sabe es a quién él ofrece como candidato. El que estaba muy cerca de él está contento porque ha habido elecciones en la Villa 21. Elecciones en una villa, la más poblada de la capital federal, en la zona de Barracas, donde el grupo vinculado a las organizaciones sociales venció en forma brutal a otro dirigente que auspiciaba Horacio Rodríguez Larreta.
que, como ustedes saben, venía acompañado con, digamos, un oxígeno, un nafta especial, bolsos, obviamente de comida, otro tipo de recursos que antes daba el kirchnerismo y que ahora da la administración Larreta. Pero ahí perdieron, realmente fueron casi duplicados los votos de estas organizaciones de techo, tierra y trabajo contra el candidato de Rodríguez Larreta. ¿Cuál fue la consigna de estos grupos sociales empujada por Juan Grabois? Basta de Macri. Eso sí, Grabois dice que ese eslogan no se lo ha dado el Papa, que es quizá una invención exclusivamente de él. ¿Qué me queda hablar? Ustedes saben que hay una contracumbre, que va a haber una contracumbre con relación al G20, en el cual van a venir dirigentes políticos del exterior y va a participar Moyano, la Iglesia, Cristina, ella va a ser oradora, y lamentablemente, como está en México y le va bastante bien con el fútbol, en esta ocasión no va a estar Maradona, como en la que estuvo en aquella que financió y participó el comandante Chávez. Cierro el capítulo de la perorata de García para decirles que además del doctor Horacio Rosati, vamos a tener esta noche a Sergio Berenstein. ¿Le suena? Porque Sergio Berenstein hizo algunos anuncios hace poco tiempo que quiero saber si los mantiene igual. Y por último, y no por menor importancia, un periodista, quizá uno de los conurbanólogos más importantes de este país. Alguien que conoce la provincia de Buenos Aires de arriba para abajo y que él nos va a contar, porque la señora Vidal a este tipo de programas en general no viene, qué es lo que va a pasar con la señora Vidal y si la señora Vidal va a tener presupuesto base cero como es el que arregló Duhovne y Macri con el Fondo Monetario. Antes de empezar con el doctor Rosati, les quiero dejar una perla humorística del enfrentamiento que desde una tribuna, como vendedor de bonos, en la década del 90, Mauricio Macri peleaba, para decirlo en algunos términos, con el Grupo Clarín. Todo por plata, como él mismo lo confiesa, y por el interés de un club que enamora tanto a este señor que está acá como al presidente Macri, Boca Juniors. En un minuto atiendan esto, que es una joya rescatada por la producción. Qué mal que viene de Clarín, ¿eh? Ni lo escucho, no levantó la mano una vez, viejo. Qué mal que debe andar. La señora de Noble debe estar escasa, ¿no? Mañeto, ¿qué le pasó esta vez? ¿Qué pasó con Mañeto? ¿Se la están gastando toda en el Deportivo? ¿Van a sacar? Vamos, viejo. 100 de Clarín tengo que tener. ¿Dónde está Clarín? ¿Dónde está el señor Trana? ¿No podemos poner 100? ¿Para elegir un buen palco? ¿No? ¿110 no? ¿105? No despreciamos nada. ¿105? 105, viejo. Es lo que gastamos nosotros cada vez que publicamos el precio de las entradas. 5 lucas en Clarín, viejo. No te cuesta nada. Ya el domingo lo recuperaste cuando decimos cuánto va la entrada de Gimnasia de Grima de la Plata. Ustedes saben que uno de los acontecimientos del último mes ha sido, bueno, divergencias públicas dentro de la Corte Suprema, peleas, cartas, etcétera. La pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en la Corte con la nueva elección del doctor Rosenkrantz, en el cual vos votaste a favor de... ¿En qué cambió la Corte con ese cambio? Creo que hay que aclarar fundamentalmente que un cambio de autoridades es una elección, una sola elección, se toma una sola vez cada 3 años. Y esto puede cambiar, bueno, cierta impronta. El presidente de la Corte es un primus inter pares, no tiene doble voto.
Por supuesto que ejerce la representación de la Corte hacia afuera y tiene la iniciativa, ¿no es cierto?, en el diseño de la agenda hacia adentro. Pero eso no significa que van a cambiar los votos tal como se vienen dando tradicionalmente en el resto de los ministros de la Corte. Porque si uno pensara que al cambiar el presidente cambian los votos, se imagina que cada 3 años el que votó en favor de una circunstancia, un tema laboral, previsional, cambiaría el voto. ¿Cómo le explicaría uno a la comunidad que cambió el voto porque cambió presidente? Perdóname, pero el gobierno debe haber imaginado que esa mayoría presuntamente automática que tenía antes Lorenzetti, ahora iba a ser modificada por otro tipo de mayoría automática. Y creo que eso está bien, no son miembros de la Corte los que están en el gobierno, pero me parece que esa fue parte de la intencionalidad. No creo que haya sido la tuya, porque vos votaste en contra de que quedara Lorenzetti, pero me imagino que acá a Rosenkrantz empezaron a llamarlo Bubi, y creo que en homenaje a Bubi Nazareno, la mayoría automática de... Bueno, quien haya imaginado eso no solo está en un grave error, sino que desconoce absolutamente cómo es el funcionamiento de un órgano colegiado como es la Corte. ¿Cómo puede explicar un ministro de la Corte que venía votando en un determinado sentido que cambia el voto porque cambió el presidente? Esto es como de ser, de comer carne, pasar a ser vegetariano porque... Bueno, es bueno para la salud. Es bueno para la salud, sí, pero porque resulta que campeón del torneo de la AFA sale un equipo y no sale el otro. Eso es no conocer cómo funciona la Corte. Y además sería muy difícil de explicar a la comunidad. Cuando un ministro de la Corte cambia un voto, que venía sosteniendo tradicionalmente, tiene que explicarlo. Un ministro de la Corte puede cambiar un voto porque las circunstancias cambian, porque la ley vigente cambia. Lo que no puede hacerlo es cambiar porque cambia el presidente del cuerpo. Ahora, Horacio, el gobierno, que parece que le salió mal esa operación, porque el gobierno no está contento con el fallo que van a sacar en materia previsional, no está contento con el fallo que sacaron de La Pampa, sobre los cuales podemos hablar después. Pero como no está contento de eso, dice que ahora lo que ellos, de rebote, sin saber, inconscientes, por desinteligencia, por desidia y sobre todo por ignorancia e incapacidad de sus operadores, terminaron instalando una mayoría peronista que la personifican en vos, en Maqueda y hasta en Lorenzetti. Bueno, yo no me hago cargo de, digamos, de lo que se puede pensar fuera de la Corte, pero asumiendo que alguien pudiera pensar de esa forma, hay varias cosas para decir. Primero lo dicho, es decir, un cambio de presidente no significa cambio de intención de voto de los ministros, porque eso sería muy difícil de explicar y uno estaría en una situación muy complicada de explicar eso. Sería algo incomprensible y hasta rayano en cierta conducta reñida con la moral, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. Luego, la imaginación de las mayorías automáticas. Si algo no tiene esta Corte es una mayoría automática, porque depende de los temas, hay alineamientos, porque interpretamos determinadas normas sobre determinados temas de modo similar. En materia de federalismo se puede ver una línea clara, en materia de medio ambiente se puede ver otra línea clara, en materia previsional se puede ver una línea bastante clara, en materia laboral se puede ver otra línea. Pero quienes forman mayoría en cada estos temas son distintos, es decir, que no es siempre los mismos 3 o los mismos 4. Y con relación a lo de peronista o no peronista, todos tenemos un origen y todos pensamos de una determinada manera y todos votamos y seguiremos votando de una determinada manera. Es decir, que no es que algunas personas tienen una forma de pensar política y otras no la tienen. Y yo en ese sentido reivindico, y como lo hizo cuando defendí el pliego en el Senado, como lo hicieron los presidentes de bloque, de los bloques mayoritarios, recuerdo del Interbloque Cambiemos, una intervención muy lucida del doctor Ángel Rosas, y como lo hizo el doctor Miguel Piqueto también, lo que ellos señalaron es la importancia, la relevancia que tiene haber tenido un compromiso cívico
y una participación pública previo al ejercicio de la función. No digo que sea un requisito inexorable, No, que uno claro. tenga que haber estado. Bueno, Hayton creo que no tiene antecedentes. No, por eso se puede tanto provenir solamente de la función judicial como del campo público. Yo recuerdo las palabras de elogio que tuvo Ángel Rosas, por ejemplo, con el ministro Maqueda, que también proviene de la actividad política. Y Bueno, fueron compañeros de bancada. fueron también compañeros, por eso lo conoce bien y Claro. puede hablar bien de él. Los dos principales jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Norteamérica, para cualquier estudioso de la historia del Poder Judicial norteamericano, que son Marshall y Warren, Sí. provienen claramente de la función pública, política, tienen un pasado político y todo el mundo reconoce que probablemente hayan sido los dos jueces más renombrados en la historia judicial norteamericana. Y digo más, el presidente Alfonsín, cuando asume el cargo, le ofrece la presidencia de la Corte, antes de ofrecérsela a Genaro Carrió, se lo ofreció a Luder, que no provenía de la aceptó. política, que no aceptó, efectivamente. Pero bueno, era, digamos, también una especie de cable político que le quería dar a un sector del peronismo. Ahora, Lorenzetti tiene antecedentes peronistas, Maqueda creo que tiene militancia peronista. Vos tenés antecedentes peronistas, pero a vos, de un modo u otro, dicen que te impulsó, te lanzó, te propuso Elisa Carrió. Yo desconozco quién puede haber estado en la génesis. Sí, el cargo oportunamente me lo ofreció la vicepresidenta. Yo le dije, yo a usted no la voté. Y ella me dijo, yo lo sé. Y me dijo, nosotros no queremos a alguien que nos haya votado, sino un juez independiente. Bueno, si es eso, entonces cuente con mi aceptación. Y uno de los primeros casos que tuve que resolver cuando fui ministro de la Corte fue el caso de tarifas. Ahí también la confusión de, porque lo propuso el presidente Macri, entonces va a votar conforme a la expectativa que tenía el gobierno. Y yo voté diferente, voté Ahora, en contra de esa expectativa. En ese caso, el otro día leí una declaración tuya que decías que a vos no, desde que estás, nunca hablas con mucho respeto del gobierno y que además nunca te trataron de apretar. Pero en el tema de tarifas, digo, en oposición a lo que ha dicho María Servini, que dijo que nunca ningún gobierno la habían apretado tanto como la trató de apretar este gobierno. Yo hablo de mi experiencia personal, no generalizo, hablo de mi experiencia personal. Y también digo, como dije en algún reportaje estos días, que todos los jueces tienen las herramientas, tienen garantías, tienen la garantía de la inamovilidad, entre otras, para resolver, sortear cualquier tipo de situación que pueda ser entendida como presión, denunciarla y si no renunciar. Lo que no se puede hacer es no emitir sentencias diciendo estoy presionado y por eso no emito y cobrar a fin de mes. Porque si yo cobro a fin de mes es porque se supone que voy a trabajar. Y si voy a trabajar, tengo que hacer aquello para lo que me pagan, que es dictar sentencias. Entonces, o se denuncia o se renuncia. Eso con relación a todo tipo de presión de las que se hable, política, económica. Hay una situación un tanto más novedosa en la Argentina, que es el tema del narcotráfico, y las presiones o las situaciones de compromiso y con una gran complejidad que pueden accionar sobre los jueces, sobre los que los tres poderes del Estado y toda la sociedad tenemos que estar advertidos. Porque esta es una situación... ¿Pero llegó a la Corte ya caso de No llegó a la Corte, pero yo vivo en la provincia de Santa Fe, sé lo que pasa en la ciudad de Rosario, sé lo que pasa en mi ciudad de Santa Fe, y el tema del narcotráfico es un tema que golpea muy duro sobre quienes tienen que tomar decisiones, y los jueces son los que tienen que tomar muchas de esas decisiones y tienen que sentirse amparados por los tres poderes del Estado, no solamente por el judicial, con acciones muy concretas. Vos dijiste que era impensable que los ministros de la Corte modificaran sus votos, en alguna medida su pensamiento. Te lo acepto.
Pero si es así, ¿por qué se pelearon Lorenzetti y Rosenthal? ¿Por qué está esa crisis? Una pelea de chicos, además, absurda, inexplicable para gente adulta, ya no, pero que además gravísima para quienes detentan el poder judicial de la Argentina, en el sentido de que se excusaron con emotividades que les pasaron, pero fueron emotividades por escrito, esto es, pensaron la explosión de las emociones. ¿Por qué se pelean? ¿Por cargos, por lugares, por personas? No, yo creo, por supuesto que la respuesta a eso tienen que darla cada uno de ellos y yo no soy intérprete de ninguno de ellos. Vos vivís así, ¿eh? Creo que fue una desinteligencia de la que se salió en torno al tema sobre el que había un debate con el voto de los 5 ministros. Y siempre tenemos que tratar de salir de las desinteligencias o de las discusiones en esos temas organizativos con el voto de los 5 ministros. Siempre hay que tratar de aportar, por supuesto, sensatez. Discusiones tenemos siempre. Algunas se filtran, algunas se conocen, discusiones sobre los votos. Algunas se tergiversan, algunas no se conocen, pero discutimos siempre. Yo he participado en 2 años y medio en más de 100 acuerdos. Y quiero decirle que de los 100, el que menos asistencia tiene debe tener 99. 99 o 100, nunca nadie falta a un acuerdo. Nosotros firmamos aproximadamente 200, 220 sentencias todos los martes y trabajamos mucho y discutimos mucho. Y más allá de que no seamos entre nosotros íntimos amigos, que no lo somos, o por lo menos digo en mi caso, mis amigos son los de la escuela primaria y secundaria. No estás en edad de tener más, ¿eh? Sí, los de la universidad, lo que pasa es que yo hice casi toda la carrera libre, la hice muy rápido. Pero decía, nosotros discutimos muchísimo, pero nos reunimos todos los días, hablamos. Yo hablo con los 4 ministros todos los días y eso no significa que nos invitemos a las fiestas de nuestros cumpleaños, ni que nuestras familias sean amigas, ni que nuestros hijos sean amigos, ni que nos reunamos el fin de semana. Eso en mi caso no ocurre, pero yo interactúo con los 4 ministros de la misma forma. Y a veces discutimos mucho, claro. ¿Y con los que se llaman operadores del gobierno en el mundo judicial? Tampoco. Claro, a la corte, los que se llaman, uno lee que son operadores judiciales, en mi caso, yo hablo de mi experiencia personal, no tienen ninguna llegada, ninguna cabida, ni llaman, pienso que cada uno conocerá cómo es la personalidad de los otros. Está bien, vos no los recibís, no los ves, etcétera, pero sí sabés que operan. En ese aspecto, ¿operan a favor de ellos o a favor de Macri? Porque en el caso, por ejemplo, de que Macri quiere que ustedes se ajusten el salario, le ajusten el salario a la gente que está ahí, que no den aumento, que se achique todo esto. ¿Ellos qué hacen? ¿Hacen de correveidile nada más? ¿O eso se refiere nada más a lo que puede hablar el presidente de la Corte con la señora Hayton y el presidente de la Nación? No, nosotros tenemos muy claro qué es la división de poderes y tenemos muy claro que las decisiones que se toman al interior de la Corte y del Poder Judicial las decidimos nosotros 5, con las mayorías del caso. Así es que una persona que se llame operador podrá, no sé, hablar con alguien, decir algo, pero después la decisión la tomamos entre nosotros 5, la firmamos y cada uno se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Es decir, que no hay ningún tipo de excusa para decir por qué uno decidió de la forma que decidió. Ahora, el gobierno llegó a avanzar sobre ese tema con Duhovne, con el jefe de gabinete, y le reclamó y además cuestionó al secretario de la Corte, que vendría a ser como el 6º, ¿no?, de los 5, que es este señor de Marchi. Pero esa fue una experiencia en la cual creo que Duhovne, por ejemplo, se retiró rojo, pero por cierta vergüenza, por no disponer de los números que sí disponía la Corte sobre lo que son sus gastos. Bueno, la Corte tiene una administración, no voy a abrir juicio de valor sobre lo que ha pasado antes que yo llegara. Lo que está claro es que a la Corte tiene un presupuesto equilibrado que lo ha sabido manejar bien este tiempo.
Por eso no ha tenido zozobras. Y se ha manejado dentro del presupuesto que le han aprobado, ¿no es cierto? No ocurre así con otros organismos del Estado, pero con la Corte sí ocurre eso, y las decisiones que tome la Corte sobre su organigrama, sobre su administración financiera, la vamos a tomar los 5 ministros de la Corte. Los de afuera, en este punto, son de palo, realmente. Bueno, ustedes disponen de un ingreso que otros organismos del Estado no tienen. Yo diría que se ha administrado bien. Es el ingreso que nos fija el Congreso, en un marco de división de poderes. Está bien, bueno, el Congreso también se fija a sí mismo un ingreso que no está para nada... Pero a veces no alcanza a otros organismos, ¿eh? Se le fija y después no se administra bien. En ese caso nosotros tenemos algunos recursos que son propios y algunos recursos que vienen del Tesoro Nacional. Y bueno, hasta ahora nos ha alcanzado. Si hay que hacer modificaciones en el organigrama administrativo, de control, de auditoría, lo haremos nosotros 5. Antes de pasar a la razón por la cual te invité acá, que es de lo cual vamos a hablar seguramente luego del programa, pero también un poquito en el programa, que es el último libro que acabas de publicar, te voy a hacer una pregunta con nombres y apellidos. Bueno, hubo reuniones medianamente críticas del titular de la Corte y la vice con el presidente Macri, a la cual ustedes no fueron. Se sacaron fotografías del doctor Irursun con el señor Rodríguez Simón, uno de los operadores de Macri. Hay fotos recientes de Alberto Fernández con el juez Rafecas. Hay fotos del juez Bonadío con el empresario Eskenazi. Ese mundo, ¿está prohibido que esta gente se pueda ver con otra gente? Porque vos decís, bueno, yo no tengo muchos contactos, estoy en Santa Fe, me dedico a otra cosa, acá apenas si voy a ver a Boca. Y vengo con la Peña de Santa Fe, en el micro con la Peña de Santa Fe. Para que te saquen fotos ahí. Con el peluquero, el kiosquero y todos los amigos de Santa Fe, mis hijos también. Pero ¿qué prejuicio, ya que estamos entrando en el título de tu libro, hay sobre eso de que los jueces o los ministros de la Corte tengan relaciones con gente vinculadas al mundo del poder? A mí me parece que hay que cuidar las apariencias, además de tener una conducta recta, ¿no es cierto? Es cierto que hay mucha gente que se conoce por la vida social y que se conoce antes del ejercicio de la función judicial o antes del ejercicio de la función política dentro de un ejecutivo. Bueno, Pepín fue al cumpleaños de Rosenkrantz la semana pasada. Claro, es probable que se desconozco, pero es probable que se conozcan de antes. Eso es una reunión social, ¿no es cierto? Es una cosa. Cuando uno ya se reúne de modo más privado, aunque yo no llamaría privado una reunión que uno está en un bar, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener mucho recato, mucho cuidado, sobre todo cuando hay causas sensibles en un tribunal y donde la existencia de una persona puede estar vinculada con algún interés que se va a resolver. Entonces creo que hay que guardar mucho las formas. Se espera de la conducta del juez, por lo menos esto, el cuidado del fondo desde ya, pero también de las formas. Bueno, vamos al libro, un par de preguntas para que sí. Si me lo mostrás un poquito. Es un libro medio, no digo raro, pero poco imaginable para un ministro de la Corte, que está sobre el prejuicio, que es el rechazo a lo diferente, a Frankenstein, digamos, a lo feo en realidad. ¿Qué te motiva esto? Porque vos un día te escribiste 2 tomos o 4 sobre Boca y ahora escribir casi sobre filosofía del derecho en algún sentido. Bueno, a mí lo que me motivó es ver a uno de mis hijos y después vi que todos los niños antes de ser, digamos, antes de entrar al sistema cultural que todos compartimos, no tienen la sensación de rechazo que tenemos los adultos en la vinculación que se hace entre lo estético y lo ético. Es decir, esa asimilación entre que todo lo bello, conforme un criterio de belleza dominante en una sociedad, es bueno y todo lo feo es malo. Yo veía que, mientras yo leía Frankenstein, mi hijo mayor
no tenía miedo al monstruo, lo dibujaba con una sonrisa. Después veo que las conductas de repulsión o de rechazo que tienen que ver con lo estético no son compartidas por los niños, que tienen una mirada más virginal. En la propia novela, el monstruo se puede comunicar con una persona ciega, porque no tiene ese rechazo. Con un niño, con una persona ciega, pero siente el rechazo del adulto. El adulto dice, esto es desconocido, esto es feo, esto consecuentemente es malo. Pero el adulto viene con el prejuicio de su propia niñez. Sí, pierde en algún momento la mirada virginal, pierde esa mirada y empieza a compartir el concepto, digamos, de la mayoría de la población. Y entonces lo que hace el monstruo en la novela es le pide a su creador que le construya una mujer monstruo para no vivir en soledad, ¿no es cierto? Entonces, hoy, un libro que tiene 200 años, este año está cumpliendo 200 años, el Frankenstein, nos plantea todo este tema de la exclusión basada en el prejuicio estético que se ve en el bullying y en otras manifestaciones más sofisticadas, más Bueno, pero sutiles. también tiene, por lo menos, no es que yo lo haya inventado, pero creo haber leído una conferencia o un discurso de Humberto Eco que habla de que más que un prejuicio es como una especie de idea política, porque marginar a lo feo, al de otra raza, al de otra religión, Sí. a la discriminación, en realidad es una forma de separarse y de reconocerse entre sí los que se oponen a esos. El tema es cuando hay agresión sobre el otro, no Inevitablemente. preservación de una identidad, sino intento de destrucción del otro. Y ahí yo creo que entramos en una situación mucho más compleja. El otro tema que toma el libro que refiere a la novela de Frankenstein es el tema del avance de la ciencia. 200 años atrás era ciencia ficción pensar que se podía construir con restos de seres humanos un ser humano o un hombre artificial. Hoy los trasplantes de órganos, la supervivencia que se extiende en el tiempo, el libro de Harari habla de que dentro de muy pocos años vamos a tener un promedio de edad de 100, 110, 120 años y vamos a tener un mundo fuertemente diferente. Y a esa idea de que la vida solo la crea Dios, por eso el moderno Prometeo como subtítulo de Frankenstein, hoy vuelve a tomar una cierta actualidad, los límites de la ciencia, ¿no? Bueno, te pido por favor que lo dediques. ¿Cómo Te no? voy a regalar mientras, a ver si podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Te voy a Ya. regalar el angelito y Cuando marcador uno de la pasa casa. determinada edad es difícil hacer varias cosas al mismo Sí. tiempo, ¿eh? No sé si esa lapicera escribe, pero esta seguro que sí. Bueno, vamos con esta. Te voy a dar el vino y te voy a preguntar, gracias. ¿esto está referido a la belleza, a la estética? Sí. ¿Y el prejuicio sobre los otros? ¿Qué son? ¿Otros tomos que vas a escribir? Sí, vienen 2 tomos más. Firmé contrato para un libro sobre la inmortalidad y otro libro, o sea, 2019 y 2020, que va a seguir esta misma saga, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, como decía nuestro amigo Bernardo. Te despido, te agradezco. Gracias por la invitación. No, muy gentil. Y a ustedes los invito a que en el lugar del ministro Rosati tengamos en un minuto a Sergio Berenstein y luego a Daniel Vilota, que nos va a explicar y nos va a contar secretos de la señora Vidal. Esa señora que habla sobre los pilotos de aerolíneas argentinas, sobre el gremio de los pilotos de aerolíneas argentinas, sobre la aviación comercial, y ella vive... ¿Dónde vive? En un refugio aéreo. Curioso. Pero en un minuto empezamos con Berenstein. Gracias, Gracias. Horacio. Gracias. Muy gentil. Para quedar bien con Jorge Fontevecchia, le vamos a pasar a Sergio un fragmento de la charla que tuvimos en el programa anterior, pero que viene a cuento de la pregunta obvia que viene luego de que escucharlo a Jorge. Te pido por favor que lo veas y lo escuches. Entonces, ¿me podés explicar quién nos va a gobernar el año próximo? Bueno, pero en general las elecciones que se hacen siempre es entre males menores. Y la realidad es que en general siempre se vota a aquel que resulte mal menor. Digo, Macri y Cristina se retroalimentan mutuamente y yo creo que en ese contexto de que Macri está perdido,
probablemente esté mejor Macri perdido que Cristina en un lugar probablemente con un techo muy difícil de perforar. Habló de males menores, de optar por el mal menor. ¿Coincidís en eso? Me cuesta imaginar el escenario electoral del año próximo. Falta cada vez menos y tengo cada vez más incertidumbre. Te digo sinceramente. Bueno, pero la confesión que hago. Bueno, claro, a propósito de eso te traje, porque vos hiciste dos vaticinios. Cristina nunca va a volver a ser presidenta de la Argentina, y el otro era, el peronismo no es opción hasta el 2023. Y como yo reviso los papeles, te los vengo a echar en cara ahora para ver si cambiaste de idea. Lo primero, me cuesta pensar a Cristina como una candidata exitosa, porque ella tiene un piso muy alto y un techo todavía bajo, ¿no? Y yo creo que, mirando las cifras, yo hago estas encuestas con D'Alessio, incluso mirando cifras de colegas, la verdad que yo no veo cómo ella puede ganar una elección. Tiene un rechazo enorme, 63% de gente tiene imagen negativa. Y al mismo tiempo me hago una pregunta que es más importante que la de los números. Suponete que fuera electa. ¿Cómo hace Cristina, objetivamente, para hacer un populismo como el que ella sabe hacer y le gusta y cree que es necesario, sin plata? Bueno, es un problema de Cristina, no tuyo ni mío. No, pero convengamos que ella, algo de eso, yo comentaba. Por eso, ahí leí algo el sábado. No, bueno, yo conté que la persona que ella llamó es a Guillermo Nielsen. Claro. Que fue su embajador en Alemania. Claro. Y se interesó por saber, bueno, ¿qué puede pasar si nosotros, no sé si con ese nosotros lo involucró a Nielsen, volvemos a hacer gobierno? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué nos puede pasar con los mercados? Con todo eso que se dice. Le falté una hiperinflación o cosas horribles que ella no va a estar dispuesta a hacer. ¿Vos crees que eso se lo dijo Nielsen? No me consta, pero tengo alguna relación con inversores que ven a Cristina como el peor escenario, y ni bien ella mida en las elecciones, si es que se presenta, mida en las elecciones del año que viene con chance de ganar la segunda vuelta, o en primera o lo que fuera, Argentina tiene una corrida histórica. Con lo cual veo una situación muy compleja en el caso de que ella sea competitiva. Por eso creo que el peronismo tiene algún espíritu de autopreservación, y creo que parte de la negociación que vos contás que está ocurriendo o que puede ocurrir tiene no solamente la cuestión judicial, que es un capítulo importante, sino una cuestión práctica de cómo hacer populismo sin plata, con un país recontraendeudado y con dificultades objetivas por el programa con el fondo, ¿no? El compañero Macri hace algo de eso. ¿O esto qué fórmula es esta? Bueno, Macri, convengamos que iba con un plan, el plan salió mal por condiciones externas e internas, ahora está en una emergencia, y si querés, para ser electo va a tener que contarnos qué viene después de la emergencia. Él todavía no definió cuáles son los ejes de su campaña electoral. Algo económico nos va a tener que decir. Pretender que la clase media o la Argentina te vote con un programa de austeridad como si fueras Avellaneda, eso no va a ocurrir. Digamos. No va a ocurrir. Aparte, Avellaneda no tuvo reelección. Tenemos que esperar que haya bonos cada tanto. Bueno, o que la recuperación económica le permita a Macri elevar un poco el piso, que de todas maneras es de más de un tercio, que no es poco, que logre llegar a una elección con algo de competitividad, y que el miedo a Cristina, o si querés un peronismo que no se recompone del todo, ahora si querés vamos a hablar del peronismo, le permita a él realmente capitalizar la fragmentación del escenario político y la falta de alternativas en principio que todavía muestra el peronismo. Ahora, esa es una fotografía de una Argentina de hace 5 o 6 meses. Ahora tenemos una fotografía diferente, y además una fotografía medianamente inminente, que es la de fin de año, que es la de peor momento de la economía argentina para gran parte de la población. Eso sí. Que por ahí es el momento del renacimiento de una mejor economía para el año próximo, pero que, digamos, cuando va a bajar mucho más con más profundidad de la que ha bajado hasta ahora. Y ahora ya se vuelve insoportable, según dicen. Entonces, la pregunta, ¿quién es? La gente también. Bueno, pero yo miro los sondeos. Tenés una situación hoy de un récord de rechazo al gobierno, y aún así sigue teniendo un tercio muy firme que lo apoya. La verdad que con la situación económica que tenés, con una crisis que es muy larga,
porque vamos a una eventual U. No discutamos eso porque Pero no se entramos puede pegar con el la- abecedario No, por de los eso. economistas Está bien. y ni vos ni yo No compartimos manejamos. Pero eso. ¿qué sabemos? Que hubo una caída y que estás todavía sin recuperación, ¿no? ¿Cuánto tarda esto? No sabemos. ¿Cómo reacciona la opinión pública hasta ahora? Hubo una caída neta de imagen del gobierno, que Sí, es sí. obviamente entendible, y sigue teniendo un tercio de apoyo. Un tercio de apoyo es más de lo que tiene Macron hoy, antes de lo Bueno, de... pero ya está más antes que de arriba. las macanas de fin de semana, ¿no? O sea, es un apoyo significativo. Hay un componente no económico en ese apoyo a Macri, que yo creo que es vital en todo esto, Que se lo odia a Cristina. que se lo dio a Cristina. Bueno, pero O al populismo en general, Está bien. que tiene en particular. Pero hay algo que nosotros hablamos, bueno, quién quiere a Macri, quién no quiere a Cristina, viceversa, quién puede querer a Massa, a Pichetto, al otro. Pero lo cierto es que los presidentes no son solamente por ellos mismos, supuesto. son por lo que arman. Sí. Y dentro de 3 meses, dentro de 2 meses, que insisto, todavía la economía va a estar en un momento, digamos, todavía de profundidad mayor, ya tenés que empezar a hacer asociaciones. Y, por ejemplo, la gente que en la provincia de Buenos Aires decían, no vayamos con Cristina, porque nos conviene Vidal, nos conviene Macri, nos van a prometer obras y nos van a... Ahora, no sé si piensan igual. Y dentro de 2 meses, tampoco sé si van a pensar del mismo modo. Y por ahí se vuelven más peronistas de lo que imaginamos. Puede ser. Puede ser que la falta de alternativas la vuelva a Cristina una candidata más tentadora para quien tiene que renovar un cargo, por ejemplo, a nivel municipal. Claro. Eso puede pasar. Pero el gobierno, si tiene un atributo sólido, fuerte, es su capacidad de hacer campañas. Y yo te aseguro que en el momento que se inicia ahora, que es el momento preelectoral y luego lo electoral, ahí la ventaja es significativa. Es un equipo que ya probó éxito del 2005 en adelante y sobre todo a partir, yo te diría, del 2015 con una tecnología muy sofisticada que no tiene el peronismo, por lo menos hasta ahora, que requiere mucho, si querés, ajuste y trabajo de campo, Perfección. perfeccionamiento, segmentación y demás. Yo creo que ahí es que la ventaja Contra la máquina es imposible. es una nueva maquinaria electoral. Por eso a mí ya no me- es la vieja maquinaria de los Claro. punteros, ahora son tipos que hacen análisis de segmentación Claro, de electorado que sofisticado. eso se nota mucho en la capital federal o se notó mucho en la capital federal, ¿verdad? Porque En particular. uno sabe que Macri y Rodríguez Larreta, pase lo que pase, van a ganar inevitablemente o ineludiblemente en la capital federal. Pero el dato de esta elección en la Villa 21, donde perdieron más que por goleada y donde realmente Rodríguez Larreta ha volcado Muchos recursos. muchos recursos, es diría un llamado de atención. Sí, yo no creo que ninguna elección esté ganada hasta que la ganás. No, obvio. Nunca. Ya que con Pero el muchísima expertise humildad- lo tienen, Pero el digamos. expertise lo tienen y yo veo el peronismo, que tiene otro tipo de maquinaria, esta no la tiene. Eso es un perfil. Analicemos la cuestión del peronismo porque vos Sí. me retaste duelo y te Sí. quiero levantar el pañuelo ahí. ¿Qué veo yo? Veo un peronismo con vocación de poder, con voluntad de volver al poder, pero todavía faltan candidatos e ideas. Imagino que los recursos económicos van a aparecer, esperemos que lo puedan después justificar ante la Pocos. justicia. Bueno, pero te digo, ojo que post Lavallato la cantidad de dinero en la campaña en Brasil cayó estrepitosamente, Sí, sí. y yo creo que post Cuadernos acá puede pasar algo parecido si es que el Senado no aprueba alguna reforma ahora a fin de año, cosa que puede ocurrir en la ley de financiamiento, ¿no? Pero lo importante acá es que el peronismo todavía no encuentra la manera de solucionar el enigma de Cristina. Porque, ¿cómo hace un peronista? Supongo que vos tenés razón y Cristina, de alguna forma... Yo no tengo razón. Bueno, que Yo tu simplemente hipótesis- te sugiero situaciones. que tu hipótesis en la columna del sábado que recomiendo a toda la audiencia, en el diario Perfil, se cumple. Que Cristina negocie algún tipo de acuerdo por el cual no se presenta para no Perdón, intoxicar. para decirle a la gente, Sí. no es un tema que uno especula. No, está pasando. Hay 3 testimonios de personas muy cercanas a esta mujer que no sé si es verdad o no es verdad que ella lo haya dicho, Pero. si es que lo manda a decir o no, pero que ella no tendría el propósito de presentarse,
que querría sí ubicar su gente en las listas en forma privilegiada, y ya sabemos que ella lo ha hecho varias veces. Sí, claro. Y que le daría alternativa a alguna de las figuras que andan en el peronismo. A esto agregale Francisco y Moyano. Entonces no le falta ni espíritu ni plata. Parece un hecho consumado. Bueno, déjame ahí especular con dos imágenes, si querés, que son exageradas, pero yo creo que el peronismo le puede mostrar a Cristina la foto de Menem y la foto de Isabel. Diciéndole, acá tenés dos ejemplos de lo que somos capaces de hacer nosotros, ¿no? Asegurarte un retiro relativamente tranquilo, ¿no? En términos de recursos. ¿Estás proponiendo en este programa un acto de corrupción? ¿En qué sentido? De que la van a proteger a Cristina. Bueno, no estoy proponiendo nada, estoy simplemente imaginando. Soluciones de compromiso. El problema es si esto tiene credibilidad, si después lo podés llevar adelante, si es un acuerdo creíble. Pero supongamos que esto es así. ¿Quién es el candidato? Así como Cristina es una buena candidata en primera y una mala candidata en segunda vuelta, el peronismo debería tener un candidato que compita más o menos en primera para evitar que Macri gane con la famosa regla del 40+10, y en segunda vuelta tratar de capitalizar el efecto de desilusión, de desencanto que sufre Cambiemos, que es efectivamente cierto. Ahora, lo que vos decís que no hay delivery posible de Cristina, de los votos de Cristina, al candidato Berenstein, al candidato Pichetto, Pichetto puede ser, García, que me encantaría, porque, en fin, tengo tanto por hacer por este país, claro. Pero que no es, ese delivery es incompleto. Yo creo que ahí hay un la problema. pizza llega fría. Creo que hay un problema de coordinación, difícil de solucionar. Primero, de credibilidad ante las partes, si hay un acuerdo posible, y segundo, si ese acuerdo es creíble, y tercero, cuando pase estas dos cosas, ¿cómo haces, ejemplo, cómo haces para llegar a Máximo en tu lista? Vos sos un gobernador de provincia cualquiera que se presenta como un candidato creíble al establishment, al mundo y demás. ¿Cómo llegas a Máximo? Que propone una reforma agraria y una constitución casi peor que la de Venezuela. No, lo más fascinante de Máximo, que a pesar de lo que la señora pregunta a un economista medianamente serio como Nielsen, es que Máximo cree que los derechos no cuestan plata. Por supuesto. Bueno, ese es el punto. Donde hay necesidad y un derecho. Convengamos que hay muchos argentinos que piensan lo mismo. Lo mismo. Bueno, entonces, pero el efecto reputacional para cualquier peronismo alternativo de llevar a Máximo una lista es incompatible. O sea, cualquiera te va a decir, es mentira, y es solucionarle a Durán Barba su trabajo. Entonces yo veo que hay incompatibilidad en cómo ordenar todos los elementos críticos de un eventual acuerdo. Por eso veo que todavía le puede salir bien a Cambiemos a pesar de todo. Y a pesar de Carrió. No, Carlos, yo creo que todavía es un atributo positivo para Cambiemos, porque el votante del presidente, como la economía efectivamente no tiene hasta ahora ninguna prestación que atraiga votos, tiene que tener intangibles o otros elementos complementarios que sean atractivos, y uno es la transparencia. Bueno, digamos que... Por ahora. Claro. Ya entendimos. Tenemos que terminar el programa. Sergio, te voy a dar el vino de la casa, los haroldos, te voy a dar el angelito que tanto querés y coleccionás. Y yo te traigo un libro de un amigo y tocayo que es muy, muy bueno. Es un libro para entender los desafíos que implica el mundo actual. Y el mundo que se viene. Y nos vamos con el recuerdo de que él insiste en su vaticinio de que le va a costar mucho, sigamos un poquito más flexibles, al peronismo pasar la barrera del año próximo como virtual gobierno. En un minuto vamos a ver si el señor, ¿cómo se dice? El conurbanólogo Daniel Vilota, que él mismo se atribuye ser conurbanólogo, como si fuera un especialista único, piensa igual, porque él sí conoce los entretelones de la señora María Eugenia Vidal y también debe conocer los entretelones de ese mundo al que la televisión le cuesta llegar mucho, que es el de la señora Magario, el del señor Espinosa, el del señor... ¿Es el proctólogo del peronismo? ¿Él es el proctólogo? No. Bueno. No. Bueno, que decida él si le gusta esa función. Yo por lo menos voy a cerrar la boca. En un minuto con Daniel Vilota. Gracias, Sergio.
Bueno, Daniel, ¿vos qué te gusta todo o que te da de comer todo este mundo del bonaerense? Déjame hacer una aclaración. Yo no me arrogo ningún título. Fue una ocurrencia de Diego Seyman, que es un amigo y un colega, colocarme el mote de conurbanólogo. Pero yo no lo uso, ¿eh? Lo acepto como un halago de un amigo, pero no es mío. Yo reflexionaba viendo un poco todo el tema de las encuestas, los que suben y los que bajan, que Vidal, en apariencia, es una buena candidata, más o menos aceptable, pero que tiene hoy la mochila pesada de llevarlo a Macri. Es cierto eso. Y simultáneamente los otros eventuales candidatos del peronismo, léase Magario, Insaurralde, no sé, cualquier otro, llevan otra mochila, pero es una mochila más liviana, porque Cristina en la provincia de Buenos Aires produce buen rédito. En consecuencia que se ha dado un fenómeno bastante curioso ahí por culpa de la mochila. Mira, Cristina sigue teniendo muy buenas perspectivas en la tercera sección electoral, que es la región sur, y que es la región más pobre, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la verdad que desde el 2015 Cambiemos se impone en zona norte, que es la primera sección electoral. Es más, yo creo que en el 2019, aún con los efectos de la recesión económica, lo más probable es que Cambiemos gane en varios distritos que hoy están en manos del peronismo. San Martín, Hurlingham, bueno, no sé si Tigre, no sé si Massa no tiene una derrota importante ahí en Tigre. Y creo que al revés va a tener dificultades. Bueno, pero Massa, ¿con quién va? Hasta ahora parece que con el intendente Julio Zamoro, por lo menos no han oficializado ningún divorcio, ¿sí? No están en el mejor momento, Zamora está más cerca del peronismo bonaerense, Massa es invitado al peronismo bonaerense y Massa sospecha que ahí le van a hacer una suerte de manteada o algo por el estilo, claro. Y entonces duda en entrar, no siente que parece que es amistoso a medias, pero ¿qué trataba de decirte con esto? No es que no sea una mochila, hay que tratar de colocarse, que es muy difícil, en la psicología de los intendentes. A ver, Verónica Magario, La Matanza, Fernando Espinosa, sin dudas es un distrito kirchnerista. Ese peronismo tiene mucho que ver con Cristina. Es una provincia eso. Es una provincia, vota 1.100.000 personas. Lomas de Zamora, ni siquiera para Cristina es kirchnerista, ni en la valoración de Cristina. Ahora, es cierto que... Entonces, ¿qué va a votar a Chiche Dual de intendenta? No, va a ir seguramente con Insaurralde, que le va a tributar votos también. Pero creo que ahí la clave, en el caso de Insaurralde, que va por su última reelección, o Fernando Grey de Esteban Echeverría, en el mismo caso a partir de una ley que se votó, necesitan a Cristina ahora. Después no va a haber más, porque no hay más nada que hacer. El 11 de diciembre, si Insaurralde gana, seguramente los mismos que lo acompañan van a estar pensando... ¿Qué tienen que hacer con Insaurralde? Porque hace falta otro. Entonces, entramos... Bueno, pero tiene 4 años. Claro, pero no tenés reelección, con lo cual sostener la ambición de todos los que te rodean es bastante más difícil. Bueno, pero alimentar durante 2 años a mucha gente... Es difícil en el peronismo eso. Sí, claro. A ver, ¿qué trato de decirte con todo esto? Me parece que eso no es una mochila, es una conveniencia. No hay otro candidato mejor para el peronismo que Cristina. Por eso van a ir con Cristina y por eso seguramente van a aceptar, como hablabas recién con Sergio, que Máximo Kirchner y que algún otro candidato, Kicillof, si no consigue ser candidato a gobernador, sean los que tengan lugares privilegiados en la lista de diputados nacionales, en tanto Cristina les ceda, como hizo en la última elección, la de diputados y senadores provinciales a ellos. Va a ser un acuerdo de conveniencia porque eso a los intendentes le da fuerza después para negociar con María Eugenia Vidal. ¿Quién es el enlace de esas operaciones? ¿De qué lado? Del lado de Cristina. Porque ella evidentemente las manos en la cacerola no la pone. No, la pone bastante más seguido de lo que todo el mundo sabe. Habla muy seguido con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, muy seguido con... Bueno, pero digamos, eso es con los propios. Sí, sí. Pero digamos, con lo que quiere tentar, no sé si habla tan seguido. Bueno, hace muy poquito volvió a hablar con el Chino Navarro, Fernando el Chino Navarro, Movimiento Evita, hacía mucho tiempo, vos te acordás que en algún momento Navarro vio la luz, la fue a visitar a Santa Cruz y se dio cuenta que todo era un error, ahora rectificó el error de nuevo, la ha visitado más cerca, en el Instituto Patria,
Bueno, Están ahora también está este hombre que tiene 10 hijos y no trabaja y que dice que vive del sueldo de la mujer. Claro, la mujer es diputada. El que se asoció con Felipe Solá, el hombre de la luenga barba, Pérsico. Bueno, pero no es una excepción, Pérsico. En Argentina hay mucha gente que no trabaja y que tiene varios hijos y que la mujer lo mantiene. En la política particularmente. Claro. Así que está bien. A ver, en todo ese espacio la discusión está centrada, como vos hablabas con Sergio, en si Cristina es o no candidata a presidente. Si Cristina ve que puede ganar, hoy las encuestas por lo menos no le niegan esa posibilidad, creo que no hay dudas que va a ser candidata porque no está en condiciones con otro de transferirle los votos. Felipe Solá... Ni al hijo. Yo creo que el hijo ahí sí puede producir un hecatombe con el peronismo bonaerense. Cuando se festejó el 17 de octubre en Merlo, estaba previsto que cerrara el acto máximo y los intendentes no lo dejaron hablar. Quiere decir que tampoco es todo tan limpio que Cristina da una orden y se cumple. Hay una tensión, ¿sí? Está claro que los intendentes necesitan a alguien que les sume votos, y eso es Cristina. Pero Máximo y Cristina no entran en la misma valoración. O sea que, aparte del fenómeno, digamos, del ascenso o caída de las imágenes, vos me estás planteando que, por ejemplo, el hecho de que se haya tenido que ajustar el gobierno de Vidal y reparta menos sobres, obras, certificaciones, todo eso... Sobres va a repartir para las elecciones, claro, imagino. Con la boleta. Por supuesto. Con las urnas. La boleta la tiene que poner después cada uno. Bueno, no, la puede repartir antes también. Y la eso hacen los intendentes en general, sí. Un dato que por ahí tiene poca gente. Me dicen, no te lo puedo asegurar, sí, que en la última elección los intendentes le pidieron a Vidal 700.000 boletas de Cambiemos, en la tercera sección. Los peronistas. Sí, sí. Los de Cambiemos hubiera sido lógico. Pero bueno, entonces, que en realidad es un problema económico claro, totalmente. Tanto es así lo que vos decís, que los intendentes peronistas, yo no tengo ninguna duda, van a hacer un enorme esfuerzo para que Vidal tenga el presupuesto 5 o 6 de diciembre y también el endeudamiento externo que precisa la provincia para cubrir el déficit operativo que le genera el pago de deuda. Ahora, ¿ese presupuesto es satisfactorio para ellos, para recibir? Porque ella se le queja a Macri. A ver, ahí hay dos planos. En principio los intendentes van a recibir un 31% más que el año que se va, que es este. Uh-huh. De lo que le entre a Vidal por el fondo del conurbano... Convengamos que con la inflación que hay... Les cubre más o menos, tal vez más menos. Pero no te olvides que este año, de los 20.000 millones del fondo del conurbano que son coparticipables, los intendentes se llevaron 3.200 millones de pesos y el año que viene se llevan 4.200 millones. ¿En qué no los satisface el presupuesto? Uno, el fondo educativo que reciben los intendentes en este presupuesto obliga en el conurbano a destinar el 100% a obras. Y no a pagar recitales, por ejemplo, de Fito Páez, qué sé yo, por decir un nombre, no con Fito Páez, por favor, en nada personal. No, pero por ahí te hace una canción. Esta es de Miguel Mateo, sí, claro. Y lo otro importante es que ellos tuvieron que adherir, aunque se resistieron a una ley de responsabilidad fiscal que los obliga a cuidar el gasto, a no aumentar el empleo público. ¿En qué derivó todo esto, Roberto? En que el gobierno este año, literalmente, de los 135 municipios, solo a 6 va a asistir para que puedan pagar aguinaldo. En el 2017 asistieron a 60, si bien, al revés, 60 solo tuvieron superávit en el 2017 y en el 2016 solo 30. A todos los demás les tuvo que prestar plata. Desde el punto de vista de la restricción, sí, los intendentes no están contentos. Ahora, parece que la administración funciona. La que no funciona es la administración de María Eugenia, que va a tener déficit, no como el gobierno nacional, que ha prometido 0 déficit al Fondo Monetario. Sí, es cierto, va a tener déficit, son esos 40.000 millones que estoy viendo ahora en la pantalla, que corresponden al servicio de deuda y compensa la baja de ingresos brutos cobrándole impuesto al juego. Pero tiene presupuesto para obras, mejora las transferencias a los municipios, ahora parece yo que soy un diputado de Vidal. Sí. Y la verdad que quienes vivimos en la provincia, lo que apreciamos de este gobierno es que ponga en caja el gasto municipal. En eso tengo que serte absolutamente franco. Esto es algo que incomoda muchísimo a los intendentes, pero, dato importante, lo que se juega en este presupuesto es cubrir las vacantes del Tribunal de Cuentas. Hay 2 intendentes que van a poner miembros del tribunal, Insaurralde y Menéndez, y los 4 directores... Los 2 nítidamente cristinistas. Bueno. Si vos hablas con ellos te van a decir que no, y afuera que sí, los intendentes son así también, esto hay que decir. Claro. Y el banco... no es dura la vida de intendente. Absolutamente. No solo que es duro, sino que es muy gracioso.
sería para un programa muy largo. Claro. Escuchar sus quejas y verlos resolver después. Sí, los dos te dirían que no son tan cristinistas como parece. Y los directores del Banco Provincia. Claramente, el que no colabore no va a ser contemplado para tener un miembro en el Tribunal de Cuentas. Vos me dirás, ¿cuál es la importancia del Tribunal de Cuentas hoy? Es el que certifica cómo gastaste. El que te da la aprobación. Sí, hay una leyenda un poco negra, ¿eh? Quiero decir esto que no podría corroborarlo al 100%. El tribunal está literalmente acéfalo. Tiene el presidente y un solo vocal, con lo cual puede hacer informes, pero no los puede aprobar, ¿sí? Así que hay que cubrir estas vacantes con alguna urgencia. Alguna leyenda negra habla de un director que estuvo muy mal de salud hasta que lo jubilaron porque no podía atender. Me dicen que se aprovechó ahí alguna gente un poco pícara, sí, para resolver algunos papeles flojos del 2015 de Lanús y de Lomas de Zamora. Pero vuelvo a decir que esto lo ponemos en el término de la leyenda negra que rodea esos organismos. Y a esos municipios. Y a esos municipios también. Yo, que no sé nada, ni mucho menos voy a pensar que soy conurbanólogo. Yo tampoco. Bueno, pero digamos que se nota que le pegás con las dos piernas. Me decían la otra vez que un cálculo dentro del gobierno nacional es que María Eugenia Vidal tiene que conservar aproximadamente 40 de los municipios con los cuales ella en alguna medida ganó o tuvo una buena performance. Es así. Y que con eso solo ella se reelige. Es así. Básicamente lo que tiene que retener es Mar del Plata, que compensa La Matanza, donde no van a tener un buen resultado. Hoy hay una nota muy interesante en La Nación del colega Rosenberg, donde por primera vez se sugiere que en La Matanza no está claro quién es candidato. Así que hoy debe haberse sacado otra mochila, Finocchiaro, Alejandro, el ministro de Educación, que no está contento con eso de ser candidato. Y además necesitan conservar lo que tienen en la tercera, es decir, Lanús, Quilmes, Berisso, y les va a costar muchísimo en San Vicente. Es una gestión de un dirigente radical que es muy pobre, es uno de los municipios que van a tener que asistir con el pago de aguinaldo. Te voy a dar la botella de vino de la casa. Ay, pero muy amable. Te voy a dar el angelito. Muy amable. Y te voy a preguntar, ¿cuál es la razón por la cual María Eugenia Vidal se metió en este tema nacional de Aerolíneas Argentinas, viviendo ella en una base aérea? Bueno, me parece que lo que está tratando de generar es, ya la otra vez se metió con el tema de las universidades públicas, sí, una discusión sobre el gasto en la Argentina. Es muy largo de explicártelo, pues es bastante complejo, pero particularmente en las universidades del conurbano el gasto es muy alto, es muy baja la calidad educativa y, por lo menos en 2 casos que conozco, está sospechada de la fraguación de títulos. ¿Y los aviadores o aerolíneas con ella? Porque parece que se metieran en un tema nacional, con lo cual se alimenta la fantasía de que por ahí... Yo creo que trata de intervenir en auxilio de Macri, que necesita levantar la imagen. Yo creo que Vidal va a ser una gran protagonista de la campaña del gobierno nacional. El motorcito. El motorcito. Te agradezco, Daniel. A vos, fue un gusto. ¿Vos traes algo? Sí, un libro de un colega que lo presenta mañana aquí cerquita. Ah, mirá. Carlos Manzoni. No voy a poder asistir, es por Honduras al 5500. Bueno, pero es como si asistieras, es como promoviéndolo si en este programa. Varios de millones de personas le vamos a estar haciendo campaña a este señor en la presentación de su libro. Gracias a Vilota, que no va a ir. Pero la ausencia a veces produce mucho mejores réditos. Te agradezco mucho, los veo a ustedes el próximo lunes y que la pasen muy bien. Gracias.